Lógicamente me toca hablar sobre una ley muy importante, una ley que entró en vigor hace ahora aproximadamente año y medio y en la que se reformó totalmente el sistema de protección jurídica de las personas con discapacidad y entre ellas, lógicamente, las personas con demencia, que son las que aquí estamos tratando. Una persona con demencia es una persona con discapacidad, en concreto con demencia de cualquier tipo. Como ha dicho la doctora Matute, hay demencias a las que hay que poner un apellido, pero genéricamente las demencias todas son una situación de discapacidad, son discapacitantes. Y estamos en una discapacidad de carácter progresivo. Pero todas las personas que tienen diagnosticada una demencia siguen siendo personas, no la redundancia, y por lo tanto van a ser siempre titulares de unos derechos y van a tener también que cumplir unas obligaciones dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, lo que pretende esta ley es ver la fórmula de proteger a estas personas para que puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Como digo, la ley 8/21 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 3 de junio del 2021 y entró en vigor 3 meses después. Es decir, que entró en vigor el 3 de septiembre del 2021. Es una modificación integral del ordenamiento jurídico. Hemos reformado el sistema de protección jurídica de las personas con discapacidad y de las personas con demencia porque nos hemos adherido en el año 2007, nos adherimos a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que se había aprobado el año anterior, en el 2006, y para este país entró en vigor en el 2008. Y fijaros, desde el 2008 hasta el 2021 se estuvo trabajando por parte del legislador 13 largos años para intentar adecuar o homologar o armonizar la normativa española a esta convención. Si os dais cuenta, han modificado un montón de leyes, la ley de enjuiciamiento civil, el Código Civil, la ley de jurisdicción voluntaria, esas fundamentalmente el Código Penal, todas esas leyes que vienen ahí, evidentemente en lo que es materia de personas con discapacidad, pero han modificado un montón de leyes. ¿Qué se pretende con estas modificaciones? Pues sobre todo que se asegure que las medidas que se tomen respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad, como veremos más adelante, ya deja de ser un sujeto pasivo. Es decir, una persona que simplemente era explorada judicialmente, se le valoraba y en ningún momento se le daba ningún valor en el procedimiento. A partir de ahora, siempre que sea posible, se va a respetar sus derechos, su voluntad y sus preferencias. Es decir, se le va a oír, se le va a escuchar, siempre que sea posible, que en la mayoría de los casos va a ser posible, incluso en demencias. Hemos estado hablando de que hay diferentes grados de demencia, EDS, y evidentemente hay muchísimos grados en los que todavía la persona con demencia puede expresar su voluntad y puede decir lo que desea. Y eso es un poco lo que se intenta con esta ley. Y también se ha modificado, evidentemente, la terminología jurídica. Si hemos modificado la normativa sustantiva, pues evidentemente se ha limitado el término incapaz e incapacitado, aunque veo en determinadas leyes o determinadas normativas como los requisitos de los documentos de voluntades anticipadas, todavía se habla de incapacitación judicial, de incapacitado. Esos términos ya no existen, lo que pasa es que hay determinadas normas que evidentemente todavía necesitan ser modificadas. Pero ya no existe el incapaz, ya no existe el incapacitado, porque se va a eliminar la incapacitación judicial. En este país, desde el 3 de septiembre del 2021, ya no se incapacita judicialmente a ninguna persona con discapacidad. Esté como esté, ya no se incapacita. Y por lo tanto, se recoge el término discapacitado. La ley habla sobre todo de personas con discapacidad, es decir, ese es un poco el cambio de terminología. Una de las aspectos más relevantes de esta ley, como hemos dicho, es que se suprime la incapacitación judicial. Anteriormente, cuando una persona con discapacidad necesitaba apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, lo que hemos hablado antes, la capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de unos derechos y ejercerlos y de cumplir con unas obligaciones. Antes, para esos apoyos, se iniciaba un procedimiento judicial y se incapacitaba. Café para todos. A todo el mundo se le tomaba la misma medida, se tomaba la misma decisión, se le incapacita. Y había determinadas personas con discapacidad que evidentemente no requerían una incapacitación total. Pues entonces era café para todos. Aunque ya existía una previsión de incapacitaciones parciales, en este país no se aplicaban a los tribunales. En cuanto a una persona con una discapacidad, una situación discapacitante, limitativa, fuese del grado que fuese, automáticamente se le incapacitaba. Ya no es así. En la actualidad no es posible.
Se ha sustituido el proceso de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad. Es decir, a partir del 3 de septiembre del 2021, lo que se pretende es valorar qué apoyos necesita la persona con discapacidad, la persona con demencia, y en base a ello se estudiará, se valorará y se tomará en un procedimiento judicial. Pero no se deben capacitar para todo, solamente se determinarán aquellas medidas de apoyo que sean necesarias. Se han eliminado instituciones tradicionales como la tutela. Ya no existe la tutela, ya no hay tutores. Solamente siguen existiendo los tutores para las personas menores de edad. Para el resto se han desaparecido y ya no existen los tutores como tal. La patria potestad provocadora habilitada también ha desaparecido y también ha desaparecido la prodigalidad. Ya no tiene una regulación autónoma. Ahora hay nuevas instituciones, fundamentalmente son tres: la curatela, el defensor judicial y, como veremos posteriormente, el guardador de hecho. Figuras que ya os advierto que ya existían previamente, pero no con la fuerza normativa que tienen en estos momentos. ¿Qué es la curatela? ¿Qué es el curador? Se aplica, en Cataluña creo que se ha suprimido, pero es la función del asistente y del curador. Entonces, el apoyo es la persona que le da apoyos a las personas con discapacidad en aquellos ámbitos en que la requiera. Sobre todo teniendo en cuenta que, con carácter general, son figuras asistenciales y solo excepcionalmente serán figuras representativas. Un curador será la persona que el juez puede determinar que ayude o asista a la persona con discapacidad para realizar una medida de apoyo concreta. Por ejemplo, imaginaros que una persona con una discapacidad intelectual o una demencia ya no puede en un momento determinado realizar ciertos trámites en el banco, en la entidad bancaria, que por cierto se advierte que son las entidades que más problemas nos están poniendo. Lamentablemente son las entidades que más problemas nos están poniendo y por las que muchas veces tenemos que acudir a la justicia cuando no debería ser así. Entonces, imaginaros que hay una persona pues, que no puede hacer los trámites ante la entidad bancaria. Pues evidentemente habrá que ir a un procedimiento judicial en el que se nombrará o se valorará por parte de la juez si es necesario nombrarle un curador representativo, que sea la persona que le ayude, que le asista en aquellas funciones propiamente bancarias, por ejemplo. Ese sería un ejemplo. Pero también existen los curadores asistenciales, es decir, aquellos que solamente se van a dedicar o se van a habilitar al cuidado o asistencia de la persona. No son temas de carácter económico, temas de gestión económica, sino temas fundamentalmente asistenciales o de cuidados personales. Normalmente lo que se está haciendo, o lo que veréis posteriormente cuando hablemos de la figura del guardador de hecho, en los procedimientos judiciales solamente se están nombrando curadores cuando son necesarios para gestiones económicas, para gestiones de patrimonios, cuando son necesarios los curadores que llamamos representativos, porque las funciones asistenciales en este país muchas veces no es necesaria el reconocimiento por parte de un juez, ya que se está realizando con otra figura que vamos a ver más adelante. ¿Qué es un defensor judicial? Es una figura que, como digo, ya existía anteriormente en el ordenamiento jurídico español y es, digamos, un asistente circunstancial. Os voy a poner un caso. Imaginemos que a una persona con discapacidad, una persona con demencia, ya no hay un curador representativo para que gestione su patrimonio y resulta que tiene que aceptar una herencia. Por ejemplo, se la ha muerto antes el esposo o la esposa y tiene que aceptar la herencia. Y resulta que la persona que nombra un curador o curadora es un hijo que también es heredero de esa herencia. En ese caso, el Código Civil establece que hay un conflicto de intereses entre padre, persona con discapacidad e hijo curador, y entiende que tiene que haber otra persona que represente a esa persona con demencia o con discapacidad en la herencia. Pues se nombrará, para ese caso específico, pues digo que es una figura para casos muy específicos, se le nombrará un defensor judicial. Y luego está el guardador de hecho. El guardador de hecho ha existido siempre. Es el cuidador. Es la persona que cuida de la persona con demencia. O una persona que no ha nombrado a nadie. Le ha tocado, por las circunstancias que sean, familiares, personales, económicas a veces. Es quien cuida. Pues esa figura que ya existía anteriormente, pero que no tenía mucha relevancia, actualmente se le da mucha relevancia. No necesita nombramiento judicial que la habilite para ello. Es decir, el guardador de hecho es una figura que ya estará reconocida como tal, simplemente con acreditar ante un juez, pues que convive con esa persona, que realiza ciertos cuidados, etcétera, etcétera. Comprobarlo ya es el guardador de hecho. Y en esta modalidad, al guardador de hecho se le va a permitir hacer muchas gestiones sin tener que pasar previamente por el juzgado. Y os voy a poner un ejemplo.
Anteriormente, para vender un bien inmueble en el que el propietario era una persona con discapacidad, una persona con demencia, era titular pleno o cotitular. Tenías que pasar previamente por una incapacitación judicial, lo tenías que incapacitar, y posteriormente le tenías que nombrar un tutor, y ese tutor tenía que pedir autorización al juzgado para vender ese bien de la persona con discapacidad, que previamente había sido incapacitada. Ahora no es necesario. Ahora, al guardador de hecho ya se le da fuerza jurídica, siempre que demuestre ante el juez que es guardador de hecho, para que él mismo directamente ya pida autorización al juez para vender ese bien de la persona con discapacidad. Es decir, nos hemos evitado un montonazo de trámites judiciales que evidentemente son recomendables por la lentitud característica o típica de la justicia y también por tema económico. Es decir, hemos simplificado, hemos dado más relevancia a la figura del guardador de hecho. Esta ley lo que pretende es darle la mayor prioridad posible a las medidas voluntarias, es decir, que vayamos a la justicia única y exclusivamente en los casos en los que no sea posible o no haya otro remedio. Hay otras medidas que ya existían antes también, pero que ahora han sido mejor reguladas, en las que una persona puede proveerse de medidas de apoyo sin necesidad, una persona con discapacidad, sin necesidad de acudir a la justicia. Y aquí decimos, sobre todo en aquellos casos en que se pueda anticipar. Hablábamos antes, hablaba una de las psicólogas, de que cuando tenemos ya un diagnóstico de una demencia inicial, nosotros mismos podemos organizar lo que queremos que pase posteriormente. Es tan importante, por eso un diagnóstico previo de una demencia es fundamental. En la asociación Naza Rioja es una de las funciones más importantes que se hacen, entre muchas otras importantísimas que se hacen. Es decir, en cuanto entra un caso de Alzheimer, inmediatamente se asesora no solamente a la familia, sino al propio enfermo, si está en una fase inicial, para que adopte una serie de medidas para organizarse para el futuro. Estas son las medidas voluntarias. Si esa persona sabe que en unos años no va a tener capacidad de tomar sus propias decisiones, la idea es que esa persona anticipadamente pueda decidir sus propias medidas para el futuro. Es decir, yo sé que en un futuro pues, una demencia lamentablemente no tiene cura hoy en día, de cualquier tipo. Sí que hay cada día, gracias a Dios, más medidas, para eso está la unidad y los diferentes especialistas para intentar ralentizarla lo máximo posible, pero hoy en día la demencia lamentablemente no tiene cura. Entonces, como sabemos cuál va a ser la evolución, pues nosotros mismos podemos tomar una serie de decisiones de cómo queremos que se nos cuide en un futuro. Entonces, adquiere especial importancia los poderes y los mandatos preventivos y la autocuratela. ¿Qué es un poder y un mandato preventivo? Un poder y un mandato preventivo es cuando yo, el típico poder que damos a otras personas para que tengan una serie de facultades, normalmente se les llama poder de miseria porque tiene unas facultades amplísimas, para que el día de mañana, cuando yo no pueda vender, comprar, cualquier tipo de facultad, es un poder amplísimo, nombro a alguien, puede ser un familiar, puede ser un amigo, una persona de confianza, que lo haga en mi nombre. Y se les llama preventivos porque son poderes que siguen estando vigentes, incluso en casos en los que esa persona ya, evidentemente, tiene su capacidad pues, muy limitada o prácticamente extinguida. Esos son los poderes preventivos. Y la autocuratela, que es una figura de la que yo hablo siempre porque se utiliza muy poco, curiosamente solamente se utiliza en Cataluña, que anteriormente era la autotutela, pero como ha desaparecido la figura de la tutela y ha aparecido la de la curatela, pues ahora se llama autocuratela, es cuando yo dejo en un documento público también ante un notario establecido cómo quiero que me cuiden en el futuro. Por ejemplo, yo quiero que cuando se me diagnostique un GDS a partir del GDS5, quiero que se me interne, se me institucionalice en una entidad. Pues ya he dejado dicho lo que quiero, o todo lo contrario. Como tengo recursos económicos suficientes, yo no quiero que se me institucionalice en una entidad ni pública ni privada. Quiero esto. O yo que sé, cualquier tipo de medida que se nos pueda ocurrir para cuidarnos a nosotros el día de mañana cuando ya no podamos nosotros mismos tomar decisiones. En autocuratela, no solamente de carácter asistencial, sino de carácter económico también podamos tomar medidas. Quiero que me cuide fulanito de tal y que se le retribuya con una cantidad X, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier tipo de medida en ese sentido. Eso es la autocuratela. Como les digo, es una figura que en Cataluña se utiliza mucho, pero en el resto de España todavía se utiliza muy poco
y los notarios son incluso muy reacios a veces a hacerla. Aquí, bueno, los poderes preventivos podrá establecer, por ejemplo, el alcance de las facultades de la persona o personas que le presten apoyo, la forma de ejercicio de apoyo, las concretas medidas o órganos de control, las salvaguardas necesarias para evitar abusos o conflictos de intereses o los mecanismos y plazos de revisión de las medidas de apoyo. Ya hemos empezado a hacer en La Rioja pues autocuratelas en ese sentido, e incluso estamos haciendo en testamentos. Pues, imagínate un descendiente con un grado de discapacidad del 100%, está hablando de un caso concreto, con una situación de violencia de género que el padre nunca se ha ocupado de él, etc., pues la madre ha dejado dicho que dado que es un guardador de hecho, lo que dispone es, primero, que el padre no se encargue de los cuidados, que se ha nombrado a 2 personas para que se encarguen de esos cuidados en el futuro, y bueno, ha tomado una serie de salvaguardas más. Pues ya empezamos a realizar, trabajando con los notarios, pues este tipo de documentos públicos, con los que evitamos, como digo, como se trata de medidas voluntarias, evitamos acudir a la vía judicial. Y ya estamos estableciendo nosotros mismos, en un diagnóstico inicial de la enfermedad, cuando todavía somos capaces, medidas por nosotros mismos. Esas son las medidas voluntarias. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos que acudir a la vía judicial? Pues se le ha dado prioridad en esta ley 8/2021, de 3 de junio, ley ordinaria, porque el mismo día salió una ley orgánica 321, que es la de protección de la infancia, por eso hay que distinguir, es la ley ordinaria 3/2021. Primero lugar, se da prioridad a la jurisdicción voluntaria. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Es lo que se le llama la jurisdicción amable. Es decir, en una jurisdicción voluntaria no hay pleito. Sí que tienes que acudir a la justicia, pero no hay 2 partes que se enfrentan. Todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo lo que quiere en este caso concreto es valorar si esta persona con discapacidad requiere de alguna medida de apoyo. A nivel procesal, lo más relevante de la reforma es que se opta por la jurisdicción voluntaria de manera preferente. Siempre va a comenzar por aquí. Es decir, ningún expediente de provisión de apoyos se puede iniciar directamente en la jurisdicción contenciosa, es decir, en la jurisdicción que hablamos antes, en la que 2 partes se enfrentan. No, tenemos que ir a la voluntaria. Porque primero se debe iniciar el expediente de jurisdicción voluntaria. El procedimiento que está regulado en el artículo 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria aspira a ser sencillo, es muy sencillo, y consta esencialmente de 2 fases. Primero, una fase escrita. Se solicitan las medidas de apoyo con una serie de documentos que acrediten la necesidad de apoyo. Fundamentalmente podrán ser los documentos, dictámenes emitidos por profesionales del ámbito social y sanitario. Le hemos dado una especial relevancia. El sanitario siempre se presentaba, porque evidentemente, qué mejor manera de acreditar una demencia en este caso que con un dictamen médico. Evidentemente, los médicos son la autoridad para diagnosticar una demencia en este caso, del tipo que sea. Los médicos, los especialistas, nos hacían, y todavía les pedimos que nos hagan el favor, muchas veces de meterse en un campo que a veces a ellos les resulta un poco dificultoso, que es que no solamente se limiten a darnos el diagnóstico, sino que también valoren las limitaciones que tiene esa persona y los apoyos que puede requerir. Entonces, todavía los especialistas nos estáis ayudando en ese sentido. Pero ahora la ley dice que también habrá que presentar dictámenes emitidos por profesionales del ámbito social. Y fundamentalmente estoy pensando en los trabajadores y trabajadoras sociales, que son las personas encargadas. ¿Qué ocurre? Pues que hablando con trabajadores y trabajadoras sociales me dicen, bueno, cuando se trata de un asunto, de un caso que ya llevamos hace tiempo, pues evidentemente no nos resulta complicado hacerlo. Lo malo es cuando se trata de un caso que no tiene nuevo, que tenemos que hacer un estudio concreto, tal y cual. Entonces, lo que estamos haciendo normalmente es decirle al juez de turno que si lo cree necesario el dictamen social, pues que lo tiene que pedir, pues según donde resida la persona con discapacidad, que lo pida a los servicios sociales correspondientes a esa unidad, a ese sitio. Y será la juez o el juez el que determine si son necesarios o no, porque muchas veces, según el GDS e incluso con la propia valoración del especialista, del neurólogo, del geriatra a veces, pues es suficiente. Entonces, bueno, el dictamen social ha suscitado muchísima polémica, incluso porque ha habido una especie de controversia, porque los peritos sociales decían que el informe social es una cosa y el peritaje social es otra. Pues bueno, se está intentando solventar. Pues bueno, como os digo, a veces será el juez o la juez de turno quien determinará si es necesario o no es necesario. Y luego,
en la segunda fase será la comparecencia para demostrar a la persona con discapacidad acerca de las alternativas de apoyo distintas a las judiciales. Es decir, se irá a una comparecencia, no es un juicio, como lo estamos acostumbrados los que estéis. Es una comparecencia lo más amable posible, en la que está el fiscal, está el juez, si ha ido con abogado el abogado, están los familiares y está la persona con discapacidad, y el juez tiene la obligación de ilustrar a la persona con discapacidad de por qué está ahí y para qué está ahí, y si considera que necesita alguna medida de apoyo, y qué opine. Entonces, habrá fases de demencia en las que se podrá, y habrá fases de demencias. A mí que me toca mucho trabajar con Alzheimer, lógicamente, llevo 30 años trabajando con Alzheimer, pues hay muchos casos en los que incluso pido a la juez o al juez que se exima de ir a la persona con Alzheimer, porque el propio informe pone que ya no puede transmitir ni puede tener ningún conocimiento. Pero bueno, si es posible, sí. Es la gran obsesión de esta ley. Explicarle y escuchar a la persona con discapacidad. Y luego se va a practicar una prueba orientada a la fijación del contenido del auto que ponga término en su día a este expediente. Pues si no hay oposición, el juez hará un auto con la provisión de apoyo. No se dicta una sentencia, sino un auto, en el que el juez determinará qué apoyo necesita esa persona con discapacidad. Sea de carácter, sean económicos, globales, para todo, gestionar todo su patrimonio, será para algo concreto, será por mediante auto el que lo hará. Ahora bien, si algún familiar dice que no está de acuerdo, ese expediente de juicio voluntario se transforma en un procedimiento normal, en una jurisdicción ordinaria. Y tendremos que ir a un procedimiento contencioso. Y ahí la novedad más relevante es, evidentemente va a haber un enfrentamiento entre aquellos que consideran que la persona con discapacidad necesita una medida de apoyo y aquellos que consideran que no. Y esto es como cualquier otro pleito. Al final, el juez tendrá que decidir quién tiene razón, si una parte u otra. Lo más relevante es que se permite intervenir en el procedimiento a cualquier persona legitimada para instarlo, aunque acredite un interés legítimo en el mismo, que se introduce la posibilidad de que el tribunal decida no practicar audiencias preceptivas cuando el procedimiento existe por apoyo a la persona con discapacidad y ésta si lo solicite, que la propia persona con discapacidad puede pedir medidas de provisión de apoyos para él. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que las medidas serán objeto de revisión periódica, es decir, cualquier medida que se tome, sea en jurisdicción voluntaria o sea en jurisdicción ya contenciosa, cada 3 años se revisará. Siempre tienen obligación para ver si esa persona a la que se le apoyó con una medida de apoyo sigue teniendo necesidad de esa medida de apoyo, no sigue teniéndola o necesita más medidas de apoyo, todavía más. Cada 3 años la justicia, el juzgado, tiene obligación de revisar ese expediente. Y la duración máxima de activos de 3 años, prorrogables a 6 en casos extremos. Hay que tener presente que las privaciones de derechos de las personas con discapacidad han quedado sin efecto desde que la ley entró en vigor. Además que se puede solicitar la revisión de medidas que se hayan establecido con arreglo al sistema anterior. No es que se pueda, es que se debe. Aquí pone que se puede, se debe. Todas las personas que fueron incapacitadas judicialmente antes de la entrada en vigor de esta ley, en un plazo de 3 años, tienen que revisarse sus procedimientos, se revocarán las incapacitaciones judiciales, se revocarán los tutores y se verá qué medidas de apoyo necesitan. De hecho, en La Rioja ya empezaron incluso el mes de agosto, que sabéis que en la jurisdicción civil es un mes inhábil, pues la juez, que en Logroño es especialista de este tipo de asuntos, estuvo haciendo revisiones, se hizo un montón de revisiones de procedimientos o de incapacitaciones anteriores. Y esto es todo. Muchas gracias.